Damos inicio entonces. Esto sí, señor. Y la doctora Catalina ya. Aquí estoy. Y Juliana también está por ahí. Sí, señor. Ya estamos Bueno, listos para dar inicio, doctor Sergio. ¿estamos qué? Ya estamos listos. Ok, ¿con cuántas personas estamos abriendo? En este momento contamos con 95 participantes en nuestra sesión de Zoom y también se están conectando por medio de Facebook Live del Colegio de Abogados Rosaristas y por medio de la publicación también de la Asociación Rosarista como entidades organizadoras de esta importante conferencia. Entonces, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, Doctor, adelante. buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde-noche. Les queremos dar la bienvenida en nombre de la Asociación Rosarista y del Colegio de Abogados y queremos presentarles a la doctora Catalina Restrepo Fajardo. Ella es abogada de la Universidad del Rosario y va a tratar sobre un tema que a mí personalmente, cuando hablé con ella, me despertó mucho interés, porque es algo que no es común en el medio de los abogados. Yo no soy abogado, pero en el medio general de los abogados no lo es. Y hablando con la doctora Catalina, nos pusimos a conversar y se planteó la posibilidad de una charla que al comentarla con el Colegio de Abogados, obviamente el Colegio de Abogados se vinculó a la Asociación Rosarista para la presentación de esta conferencia. Nos acompaña esta noche la doctora Catalina Restrepo. Ella es la que nos va a manejar esta charla. Le damos la bienvenida. Ella es egresada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y Derecho Contractual. Cuenta con una amplia experiencia en litigio y asesoramiento en temas pensionales, laborales y requerimientos efectuados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, la UGPP. Su experiencia ha estado muy marcada en el litigio por más de 14 años, a pesar de su juventud. Ese es un comentario mío. Tanto en procesos de demandas laborales como administrativas de obtención de resarcimientos económicos derivados de derechos pensionales y laborales. Es un tema muy interesante que espero sea de mucho provecho para las personas que nos están acompañando esta noche. Doctora Catalina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y es toda suya la reunión. Adelante, doctor. Muchas gracias, Sergio. Para mí es un gusto estar acá, ser invitada por ustedes, por la Asociación Rosarista, por el Colegio de Abogados Rosaristas, para poder informarles y poder plantearles todo lo que se está hablando en torno a este tema pensional y precisamente al punto que estamos exponiendo en la diapositiva. Ahí todavía se está viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la voy a dejar de compartir y más tarde la vuelvo a compartir. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí y poderles hablar de todo este tema pensional enfocado directamente a las personas que están pensionadas por los fondos privados de pensiones. Tal y como se los había manifestado y como los puse en la diapositiva que les presenté, lo que se trata es de poder verificar una posible reparación integral para las personas que ya están pensionadas por los fondos privados de pensiones. Actualmente en Colombia hay 4 fondos privados de pensiones: Colfondos, Porvenir, Protección y Escándalo. Lo que vamos a hablar hoy
es la parte integral que ustedes muchos han escuchado, que se llama ineficacia de la afiliación o nulidad, y qué consecuencia trae esto en los pensionados de los fondos privados. ¿Por qué? Por este lema que les puse, y es que el pensionado que se considere lesionado en su derecho puede obtener una reparación. El sistema pensional colombiano se divide en dos: en el régimen de prima media con prestación definida, que hoy es administrado por Colpensiones, y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que está en cabeza de 4 fondos privados de pensiones: Protección, Porvenir, Colfondos y Escándalo. Estos dos sistemas, cuando nosotros hablamos de la pensión de vejez, funcionan totalmente diferente. Voy a entrar muy brevemente a explicarles cómo funciona uno y otro, porque aquí es de donde nace la reclamación que las personas pueden efectuar cuando se sienten que están mal pensionadas, sobre todo producto de una desinformación, y que ya pues al pasar el tiempo y cuando ya adquieren la pensión, piensan que no hay alternativa. Los fondos privados de pensiones pensionan en un principio con requisitos indicativos. ¿Por qué señalo que con requisitos indicativos? Porque puede que la persona no cumpla con ninguno de los dos requisitos, pero aún así puede obtener la pensión. Inicialmente se reconoce con 62 años de edad hombre, 57 años de edad mujer, pero redención del bono pensional a los 60 años de edad, y con un mínimo de semanas de 1.150 para obtener una pensión de garantía mínima. Sin embargo, en el fondo privado de pensiones lo que interesa es poder tener el capital mínimo para poder tener derecho a la pensión. Este capital mínimo es el que podemos acumular entre el bono pensional, entre la cuenta de ahorro individual y entre los aportes voluntarios que destiné para pensión. La suma de estos 3 factores es la que me va a determinar si yo cuento con el capital mínimo para obtener la pensión. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que puede que yo no tenga la edad, puede que no tenga las semanas, pero si tengo un capital muy elevado me puedo pensionar. A eso me refería cuando planteaba que los requisitos son indicativos, porque si tengo la plata necesaria me puedo pensionar. Un asunto diferente es cómo me puedo pensionar en cuanto a monto, que es a la final lo que a la persona más le va a impactar, porque es lo que la persona va a tener durante una etapa de vida en la cual ya se encuentra retirado, mirando unas expectativas y una calidad de vida totalmente diferente, pero que tiene que guardar proporción con las cotizaciones que se efectuaron al sistema, que es con las cuales vive la persona. Lo primero que tengo que decirles es que en los fondos privados de pensiones no vamos a contar con un retroactivo pensional. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que se pensionaron con los fondos privados para pensión de vejez, estas personas se les va a reconocer su prestación cuando el fondo expide el comunicado, no desde cuando se cumplieron los requisitos o cuando la persona se desafilió o se retiró del sistema pensional. Voy a ponerles un ejemplo para que vean la magnitud cuando hablemos más adelante del régimen de prima media, cómo es la comparación entre los dos sistemas. Una persona que tiene 62 años hombre, que tiene las 1.150 semanas y más del capital mínimo, que se ha ganado los últimos 10 años un salario promedio de 6 millones de pesos. Estamos hablando que en el fondo privado de pensiones, dependiendo de su bono pensional, pero teniendo en cuenta que al principio o al inicio de la vida laboral los salarios no son los mismos que al final, sino que son inferiores, esta persona podría estar en un promedio de pensión de un salario mínimo o 1.5 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque el fondo privado para este año pide aproximadamente un capital ahorrado de 250 a 260 millones de pesos para poder tener derecho a un salario mínimo que es 1 millón de pesos. ¿Quién ahorra esta plata? La ahorra una persona que tiene un salario actual dentro de los últimos 10 años de 6 millones de pesos. Entonces, aquí es donde comenzamos a decir, oiga, yo tengo un salario de 6 millones de pesos, tengo una vida que puedo efectuar todos mis gastos y mis pagos con 6 millones de pesos, pero ahora me voy a pensionar con un fondo privado de pensiones con 1 millón de pesos. Esto es algo que lamentablemente las personas vienen a saber cuando ya se van a pensionar, cuando la entidad ya les efectúa su simulación
pensional y le da a escoger la modalidad bajo la cual se va a pensionar. Las condiciones en el otro régimen pensional, que es el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque aquí los requisitos sí son obligatorios. Aquí la mujer necesita cumplir 57 años de edad, el hombre 62 y tener cotizadas 1.300 semanas. Esto lo que va a hacer es generarle el derecho a la persona, que la persona entre a causar su derecho, pero cuando entra a disfrutar del mismo, entra a disfrutar del mismo cuando se retire del sistema o cuando la entidad expida el acto administrativo por medio del cual le reconoce la prestación. Una vez ya teniendo el derecho, entra a liquidarse de acuerdo con el promedio de los últimos 10 años o con el promedio de toda la vida, dependiendo de cuál sea más elevado. Aquí vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos en el fondo privado de pensiones. La persona se gana 6 millones de pesos los últimos 10 años, tiene el número de semanas 1.300, los hombres 62 años de edad, y en cambio su pensión estaría alrededor de 4,5 millones a 4,8 millones. ¿Versus qué? Versus 1 millón de pesos aproximadamente que tendríamos en el fondo privado de pensiones. ¿Esto qué ha desencadenado? Esto ha desencadenado que se genere la vulneración de unos derechos de aquellos afiliados, y voy a hablar en un principio de afiliados, refiriéndome a los que no son pensionados, a la protección de los afiliados que antes de adquirir su estatus de pensión se dan cuenta de esto. Y se dan cuenta de esto en un momento de su vida donde ya no pueden trasladarse entre regímenes pensionales, porque la Ley 797 de 2003, en su artículo 2, señala la prohibición de trasladarse entre regímenes pensionales si a la persona ya le hacen falta menos de 10 años para adquirir la pensión. ¿Esto que nos acarrea o que nos ha acarreado durante todos estos años? Que solamente judicialmente se pueda atacar este fenómeno. ¿Cómo se ha atacado este fenómeno? A través de demandas laborales en las cuales se ha solicitado la ineficacia de la afiliación. ¿De qué? De los formularios de afiliación firmados en los fondos privados de pensiones. Esta ineficacia de la afiliación lo que busca es demostrar que la persona está en el fondo privado de pensiones producto de la desinformación, que no obtuvo una información clara, veraz, oportuna, que en su momento el asesor no le explicó las características y las consecuencias de estar en el fondo privado de pensiones. A grandes rasgos, esto que yo les expliqué anteriormente, pero ellos sí debieron en su momento haber cogido la historia laboral de la persona, haberles hecho las simulaciones propias de sus cotizaciones y de sus salarios para poder que la persona tomara una decisión informada respecto de este tema. Así es como la Corte Suprema de Justicia ha sentado una jurisprudencia totalmente firme en cuanto a este tema, y mientras se efectúe una demanda que cumpla con unos requisitos y que esté muy bien encaminada, se puede obtener la ineficacia de ese formulario de afiliación. Y al declararse ineficaz, las cosas vuelvan a retrotraerse a su estado anterior. ¿Esto qué genera? Que la persona que está en el régimen de ahorro individual vuelva a estar en el régimen de prima media con prestación definida, y el fondo privado de pensiones tenga que devolver toda la plata que está depositada en la cuenta de ahorro individual, con sus rendimientos, comisiones, con absolutamente todo, hacia contribuciones. Entonces es aquí donde viene el gran dilema, porque en un principio las personas decían, perfecto, esto es maravilloso, yo realmente fui engañada y soy consciente de que me visitaron, de que me prometieron unas dádivas que al final no se cumplieron, que sorpresivamente yo me acerco al fondo privado de pensiones ya con mi expectativa de pensión y me choco contra una pared porque me doy cuenta que lo que me prometieron realmente no es, y voy a tener una pensión inferior con la que posiblemente no voy a poder vivir. Entonces, es ahí cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de sus fallos, comienza a reconocer estas ineficacias, a trasladar a las personas y todo su capital para el régimen de Colpensiones, y posteriormente ya puedan en ese régimen solicitar el reconocimiento pensional de acuerdo con la ley que les aplique, bien sea régimen de transición, ley actual o la ley de excepción que corresponde.
Sin embargo, aquí se quedó un punto muy importante por fuera, que es el punto que nosotros traemos hoy y que yo les quiero mostrar porque ha sido todo un desarrollo jurisprudencial. Y es el punto, ¿qué pasa con las personas que por desinformación se pensionaron por el Fondo Privado de Pensiones y no alcanzaron a efectuar estas demandas antes de pensionarse, siendo afiliados al sistema y no pensionados? Entonces, la Corte también se ha pronunciado en torno a este tema y ha hecho primero la diferenciación entre afiliado y pensionado. Y ha dicho, mientras la persona sea afiliada, yo voy a proceder a declarar la ineficacia de la afiliación. Listo, se tiene que cumplir con un proceso ordinario laboral de primera instancia, con unos requisitos como les comenté, para que se pueda llevar el proceso. Pero ¿qué pasa con aquel pensionado que dice, pues pucha, en su momento no lo hice y ahora, imagínense, me doy cuenta de que estuve en perjuicio, hoy tengo una pensión de 4 millones de pesos y si me hubiera quedado en Colpensiones tendría derecho a una pensión de 8, 9, 10 millones de pesos, es una pensión de por vida para mí y para mi grupo familiar. ¿Qué puedo hacer? En esos eventos es donde entra la reparación integral para los pensionados de los fondos privados de pensiones. Aquí es donde se hace un estudio de viabilidad para verificar si aquel pensionado por el fondo privado de pensiones está mal pensionado en relación con Colpensiones o con el régimen de prima media con prestación definida. Si el monto de su mesada pensional es inferior por el sistema aplicado al que hubiera sido si se hubiera pensionado por Colpensiones antes del Seguro Social. Y es aquí donde la Corte Suprema dice, mire, yo en este momento ya no puedo declarar la ineficacia de esa afiliación del que ya es pensionado del Fondo Privado de Pensiones. Primero, porque afectó a muchos terceros que han intermediado en este proceso para obtener el reconocimiento de la persona. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales, las personas que compraron los bonos, las reaseguradoras, bueno, en general muchas personas, y no puedo retrotraer eso a su estado anterior. Y lo segundo es porque el pensionado ya tiene una situación jurídica consolidada, ya es un hecho consumado y no puedo retrotraerlo a su estado anterior. Teniendo en cuenta eso, las personas tienen que tener por justicia una reparación, porque así la persona sea pensionada hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, mientras se vea perjudicado su derecho en cuanto a plata, en cuanto a monto de su mesada pensional, se puede pedir a través de una demanda laboral ordinaria de primera instancia que se repare y se compense esa diferencia en el monto de la mesada pensional. ¿Producto de qué? De que la persona está perjudicada en relación con sus cotizaciones, con el salario que reportó y sobre el cual cotizó, sobre el número de semanas sobre las que cotizó, si fueron 1.150, 1.200, 1.300, 1.800 semanas, y sobre la expectativa todavía que le queda de vida. Entonces, aquí ese tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque ha tenido o está teniendo el mismo camino que en algún momento tuvo la ineficacia de la afiliación, que antes se llamaba la nulidad de traslado, y que poco a poco con la jurisprudencia fue cambiando y fue la Corte precisando un poco más el tema. Yo me acuerdo que en un inicio, cuando comencé estas demandas de ineficacia de la afiliación, muchas personas me decían, usted está loca, usted en los fondos privados eso no va a proceder, y comenzamos un camino que fue muy duro. Mi primera demanda creo que la radiqué en el año 2008, y gracias a Dios hemos tenido unos frutos espectaculares, una reiteración jurisprudencial, y este tema es un tema nuevo. ¿Por qué digo que es un tema nuevo? Porque la Corte Suprema lo ha tocado por los lados, pero realmente no ha profundizado este tema, y por eso es que queremos en este momento mostrárselo a toda la comunidad, a la asociación, al colegio de abogados, porque es un tema que es novedoso, en el cual creemos que hay derecho para las personas que son pensionadas por los fondos privados de pensiones a que tengan esta reparación integral y que puedan llevar las demandas para que se pueda compensar todo este tema.
No sé si quisieran que les amplíe algún punto más en torno a esto, reiterándoles que si tienen preguntas puntuales o casos puntuales, con mucho gusto los puedo atender aparte, pero si tienen preguntas generales en torno al tema, con muchísimo gusto se las puedo atender en este momento para que todos puedan conocer la opinión al respecto. De hecho, sí, dentro del chat recibimos una inquietud por parte de Edwin Torres referente a si puedes indicar, por favor, la referencia de los últimos fallos de la Corte Suprema respecto a la reparación integral. Claro que sí, te puedo dar referencia de 2 de los fallos. Aquí justo los tengo. Que son la sentencia 373 de 2021, SL 373 de 2021 y SL 1777 de 2022. Perfecto, muchas gracias. También por parte de Víctor, que pregunta, ¿a quién se demanda? ¿Al fondo de pensiones? Claro, el fondo de pensiones es el llamado a responder por esa reparación integral. Sonia también nos pregunta, ¿la única prueba para demostrar el perjuicio es entonces un estudio pensional? No, se necesitan recaudar más pruebas porque son las que se van a discutir en juicio y las que va a evaluar bien sea el juez o el magistrado. Pero el estudio en cuanto a mesada pensional es básico porque es lo que va a determinar si tengo un perjuicio en relación con el monto de la mesada pensional entre un sistema y el otro sistema. De acuerdo. Samuel también pregunta, ¿a partir de cuándo se entraría a reclamar esos perjuicios y si tiene prescripción la reclamación? Acordémonos que esto es un derecho, el único derecho que no prescribe es el de la seguridad social. No prescribe el derecho, pero sí prescribe la plata. Entonces podemos solicitarlo, pero la plata sí va a tener un periodo de prescripción. Muchas gracias. Edwin, bueno, que si procede la prescripción en ese tipo de demandas, también nos preguntaba. Raúl, ¿tienes una pregunta todavía? Si deseas formularla, bienvenidas también por el chat para que podamos transmitir las que recibamos de los demás participantes. Bueno, Rosa, que si nos puedes por favor repetir el número de las sentencias. Claro que sí. SL 373 de 2021 y SL 1777 de 2022. Listo. Sara Parra pregunta que sí, por favor, se podría aclarar cómo así que sí se prescribe la plata y no el derecho. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que es pensionada desde el año 2008 y reclama hasta el año 2022, no le van a pagar todos los años en cuanto a la mesada pensional o a la reparación integral que vamos a solicitar, sino que le van a crear un periodo solamente de 3 años para que proceda esa suma como reparación integral. Gracias, doctora. Raúl Cataño pregunta, ¿la competencia sería por fuero de atracción? La competencia aquí la tiene la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Listo? Entonces, independientemente de que se puedan mirar artículos del Código Civil para este tipo de reclamaciones, quien nos va a decidir es el juez laboral. María Becerra pregunta, ¿cuáles serían las pretensiones en esa demanda? Digamos, exactamente las pretensiones, no me quedaría bien decirlas aquí, pero la pretensión general es buscar la reparación integral del pensionado del fondo privado que está mal liquidado.
Muchas gracias. Andrés Mauricio también nos había comentado frente a los temas de prescripción, cómo se aborda frente al reconocimiento de pensión o un proceso de ineficacia que reconocieron el daño con fallo, se tiene como interrupción de la prescripción. Lo primero es que hay que acordarnos que esto no es para ineficacia de la afiliación. La reparación no procede para ineficacia. Tomo un camino que es ineficacia o tomo otro camino que es reparación. Entonces, si ya tomamos el camino que es ineficacia, ya es un camino y debemos terminarlo bajo los postulados de la Corte Suprema. Pero si ya escojo la reparación, es totalmente diferente a la ineficacia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando yo hice la exposición, lo que yo quería mostrarles a ustedes es el recorrido que ha tenido este tema y por qué llegamos a que los pensionados de los fondos privados también tienen derechos. No es solamente el afiliado del fondo privado, también es el pensionado que ya está pensionado hace varios años o hace poco, pero que ya no puede llevar la demanda. Como ya no puede llevar la demanda de ineficacia, no lo podemos abandonar, sino que la protección de sus derechos está a través de esta herramienta. Gracias, doctora Catalina. También había preguntado, bueno, ya tenemos unos comentarios adicionales de parte de nuestros participantes. Germán Rincón pregunta cuáles son los criterios para estas indemnizaciones a personas pensionadas. El principal criterio es que la persona que cotizó durante toda su vida y sobre todo en los últimos 10 años con un salario, y voy a volver a traer a colación los ejemplos, de 10 millones de pesos. No es posible que la misma persona, con las mismas semanas, con la misma edad, si se pensiona en el régimen de prima media con prestación definida, tenga una pensión de 6 millones, mientras que si se pensiona en el régimen de ahorro individual, tenga una pensión de 1,5 millones. Entonces, aquí el fundamento es, no existe una proporcionalidad en esto. Y como no existe una proporcionalidad, y se causó un daño a la persona que se pensionó ya por el fondo privado, aceptó las reglas del fondo privado y viene devengando una pensión del fondo privado, vamos a obtener un resarcimiento que es precisamente la reparación de la cual les estoy hablando. Sí, señora, pues mira, Edwin nos pregunta que con el fin de cuantificar los perjuicios para calcular la mesada que eventualmente recibiría por Colpensiones frente a la recibida por el fondo privado, ¿existe alguna fórmula o programa para uno poder hacer la liquidación? Eso lo tiene cada abogado. Cada abogado dentro de su firma tiene como un departamento de liquidaciones. Esto efectivamente es un cálculo actuarial que se tiene que hacer dentro de esto para poder cuantificar. ¿Por qué? Porque sin eso no procede la demanda. ¿Cómo el juez o el magistrado va a poder corroborar esto? Esto que yo les estoy hablando es algo jurídico, pero donde se materializa es cuando yo veo las cifras, pero yo tengo que mostrarlas. Entonces, cuando yo muestro estas cifras, miren lo que me pasó, es donde se concede el derecho. Y para eso, pues yo tengo que tener la herramienta para poder dársela al juez y al magistrado. También por medio de Facebook pregunta Jessica Rincón, y no sé si de pronto sea ya un poco puntual, sin embargo, te la traslado. Sin embargo, quisiera yo decirles que les quiero absolver consultas generales, pero las personas que ya tengan, por ejemplo, sus casos particulares o que quieran hablar de un tema particular de una demanda, con mucho gusto, por aparte yo se las puedo resolver, pero aquí lo que quiero es que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y tengan dudas en torno a si tienen derechos, si pueden acceder a los mismos, cómo pueden acceder a los mismos, yo se las pueda absolver. Y ya las preguntas puntuales de cómo se liquida, cómo sería la pretensión o cuándo sí procede o no, con mucho gusto, posteriormente se las puedo por aparte resolver. Sí, sí, señora. Pues de hecho sí hemos recibido muchas inquietudes por ambos chats, hemos recibido varias y generales también. Entonces, si estás de acuerdo, Sin embargo, yo voy a compartir mi pantalla nuevamente con mis datos. Claro, si sí. las personas tienen algunas otras preguntas que quieran ya contactarme y con muchísimo gusto yo se las puedo absolver, pues quedo muy a la hora. Gracias, doctora Catalina.
Puedo realizar algunas preguntas, pues Claro trasladar que sí. unas inquietudes que también considero que son generales. Una, pues de parte de Ricardo Moreno. Pregunta, ¿el daño que se pretende reparar tiene causa en la información deficiente o falta de información? Sí, ese es su fundamento y que es el mismo fundamento de la ineficacia, pero enfocado de una manera diferente. De parte de Luis Alberto Tangarife. Lo que se pide es la equiparación del monto pensional igual al que hubiese correspondido en el régimen de prima media. En este momento hay diversas posturas, tanto de juzgados como de la Corte. Entonces ahí lo que se tiene que mirar en cada caso es cuál le acomoda mejor a la persona. Si esa o hay otra de las posturas donde habla de una reparación integral, un monto único. Entonces, en cada caso se debe analizar con las liquidaciones en mano, precisamente. Janet Ortega. De pronto, para aclarar, ¿es verdad que para que proceda la demanda por lo menos se debe haber cotizado en los últimos 10 años más de 2 salarios mínimos? Así es. Lo que nosotros estamos buscando es poder demostrar que si yo me hubiera pensionado en el otro régimen, yo hubiera tenido una mejor mesada pensional. Entonces, si mi mesada pensional es la misma en los dos regímenes, pues no vale la pena llevar la demanda. Lo que necesitamos es precisamente que las cotizaciones que yo efectué estén en relación con la mesada que me otorgaron. ¿Se debe hacer estimación juramentada, doctora? Uno de los apartes que debe traer la demanda es la estimación de la cuantía, pero acordémonos que en laboral no nos piden la cuantía exacta como en administrativo, sino que podemos estimarla superior al monto de primera instancia o de única instancia. Nos preguntan también por Facebook. ¿Se podría solicitar en su concepto perjuicios extrapatrimoniales? De alguna forma, esta reparación lo que busca es tasar los perjuicios totales. O sea, no decir por un lado vienen unos perjuicios, unas reparaciones y por el otro lado viene una responsabilidad civil extracontractual, digamos, la del artículo, la del Código Civil, la del artículo 23, 48, 23, 36, si no estoy mal. Lo que busca es que con una sola reclamación, mientras se lleve bien la reclamación y proceda la reclamación, la persona pensionada del fondo privado pueda resarcir esos perjuicios y pueda obtener lo que se equivalía entre lo que hubiera obtenido en Colpensiones en su momento o el fondo privado de pensiones. Gracias. En los procesos de reparación integral, nos comenta Mario, ¿hay que demostrar el daño o la culpa de la AFP? Precisamente ese es uno de los puntos importantes que se debe demostrar en la demanda. Y pues ahí ya es donde viene toda la destreza del abogado para poder demostrárselo al juez y al magistrado. También Mario nos comparte como aporte en su experiencia que frente al tema de la prescripción, la juez novena laboral de Cali declaró la prescripción total por ser pensionado 2018 y haber reclamado solo hasta el 2022 y aún no hay pronunciamiento del tribunal. Okay. Los jueces, esto pasa en todos los temas, o sea, no solamente en este, sino los jueces y los magistrados toman las normas y a veces como este tema es tan nuevo, no tenemos un precedente muy claro. Para la reparación integral, en un principio podemos aplicar los últimos 10 años, que es lo que señala el Código Civil. El sistema laboral lo que nos señala son los 3 últimos años para la prescripción. Pero hay una regla general que es la que gobierna nuestro sistema pensional y es la imprescriptibilidad del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que me van a pagar todo el tiempo para la reparación integral, sino que lo que van a hacer es decir, hay derecho, la suerte de lo accesorio sigue la de la principal. Estamos hablando de un derecho pensional que no prescribe, pero la reparación integral en monto sí debe estar sometida a los últimos 3 años.
Entonces ahí es donde tiene que entrar también pues toda la argumentación jurídica para que podamos ver cómo sale avante el derecho. Muchas gracias Listo. por el aporte de la juez novena. Gracias, Mario. Sí, y también pues dentro de nuestro Facebook nos comentan, sí, pero cede la demanda sin el pensionista. ¿Perdón? Te quedaste sin voz. Sin embargo, yo quiero comentarles a todos los asistentes que cualquier inquietud, cualquier búsqueda que quieran hacer de la doctora Catalina a través de la Asociación Rosarista y del Colegio de Abogados, con el mayor gusto recibimos los datos, la información de ustedes y se la transmitimos a la doctora Catalina para que no vayan a perder el contacto, de manera que no se preocupen si pierden esta información. Y yo creo que sí, ¿qué pasaría con la doctora? Vamos a ver si se recupera y si no, pues ya, no sé, Catalina, si quieras decir algo más. No, digamos, esto era el resumen lo más sucinto posible de lo que significa este tema de reparación integral frente a los pensionados de los fondos privados de pensiones. Si alguna persona pues necesita alguna aclaración adicional, algo, con muchísimo gusto, ahí están mis datos de contacto. Quedó muy pendiente. Si no hay más preguntas, pues entonces damos por terminada la reunión. Hay una pregunta, la doctora Catalina, necesito una consulta para mi caso personal. No tuve la precaución de ver quién era, pero a través de la información que tú estás en este momento suministrando, lo pueden hacer, o a través, repito, Asociación Rosarista o Colegio de Abogados, con el mayor gusto. Estamos para servicio de la comunidad, básicamente. Nos dan gracias por el tema, muy interesante. Hay que tener un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. En fin, yo creo que ya podemos dar por terminada la charla. Doctora Catalina, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos que de verdad estos temas a través de la asociación y del Colegio de Abogados vamos a seguirlos publicando para información y beneficio de la comunidad rosarista. Para eso está la asociación y para eso está el Colegio de Abogados. Doctora Catalina, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias igualmente por dejarme participar en esta charla. Para mí es muy grato poder compartirles todo esto y quedo muy pendiente de lo que necesiten. Listo, ok. Muchas gracias. Buenas noches a Perfecto. todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora Catalina, muchas gracias doctor Sergio y a toda la audiencia por parte de la Asociación Rosarista. Ok.